Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema: para experimentar su poder hay que resistir las presiones de la vida. 10ª parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: bendita es tu presencia, Espíritu Santo, glorifícate. Amados, Dios es la luz y conoce lo que está en tinieblas. Él revela lo escondido. Escrito está en el profeta Daniel, capítulo 3, verso 28. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Escucha con atención, porque Satanás es la causa de las presiones, de la adversidad, de las calamidades, allí cuando estamos en condiciones que no nos favorecen para nada. Y la palabra nos está siendo clara en estas enseñanzas. Dice aquí el profeta Daniel: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, bendito el Dios de nosotros, que envía su ángel y libra a sus siervos que confían en él. Escúchalo bien, porque es que Daniel estaba sentenciado al horno de fuego, a muerte, pero como siervo del Señor confió en él. Mira, estaba seguro que Dios lo iba a sacar en victoria. De allí que la palabra diga que sin fe es imposible agradar a Dios, porque precisamente la fe es tener confianza y la certeza del poder de Dios y las promesas que Él nos ha dado de vida, de salvación, de liberación. Y entonces dice que entregaron sus cuerpos. ¿Qué quiere decir que uno entregue el cuerpo? Dice entregarse al sacrificio, o sea, renunciando al pecado. Entregar el cuerpo es someterse a Dios. Nunca olvides que la palabra dice que no temamos a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Mira, entonces dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. O sea, para nosotros es prioridad nuestro Dios. De allí que el primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El Dios del mundo es el dinero y es Satanás. Y dice el Señor que los que hacen amistad con el mundo se constituyen en enemigos de Dios. Satanás le ofreció a nuestro Señor Jesucristo la gloria de los reinos y sus riquezas si lo adorara. Pero ¿qué le respondió nuestro Señor Jesucristo? El único digno de adoración es nuestro Dios, el Padre. Escrito está en el libro de los Hechos, capítulo 27, del verso 20 al 25. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos, como hacía ya mucho que no comíamos. Entonces Pablo dijo: por tanto, oh varones, tened buen ánimo,
porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Mira qué palabrota de fe. Dice aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y habla el apóstol Pablo en un naufragio que tuvo. Y dice que no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad muy pequeña, quiere decir acosados, pues perseguidos. Mira, en el mundo somos, por ejemplo, muy perseguidos por el pecado, y es de toda nuestra vida. Y allí que hay que buscar la integridad y buscar la mutuación, la integridad en nuestro Señor Jesucristo para no pecar más, buscar en Él la fidelidad. Y dice que por una tempestad no pequeña, y ya habían perdido toda esperanza de salvarse. Mira, así era tan grande la tempestad que en algún momento llegaron a pensar que no se salvarían. También pasó que como hacía ya mucho que no comían, mira, así como eran muchos los días, así era mucho el tiempo que no habían probado comida. Entonces Pablo dijo, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Eso es como cuando uno ya sabe que está perdido, que está difícil la salvación. Entonces lo único que puede hacer es animarse, llenarse de valor y resistir cuando de verdad se tiene estima por la vida. Entonces, ¿cuál era la fe de Pablo? Dice, porque yo confío en Dios. Mira, yo creo que si Dios me está permitiendo pasar por esto, Él me va a sacar en victoria. Que yo creo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho, que hay que obedecer, hay que tener confianza, hay que tener esperanza, hay que llenarse de fe, hay que declarar la palabra en esos momentos difíciles. La palabra tiene mucho poder, y así como nuestro Señor Jesucristo venció al diablo con la palabra, nosotros lo vencemos también. Dice, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Mira, Dios es la vida y estamos en la vida. Entonces no podemos pensar en estos momentos de presiones que vamos a perder la vida. Así como Dios la permitió, ya escuchamos de boca de Él. Él va a dar la salida. Entonces dice Pablo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. ¿Cuántas personas estaban en esa embarcación con Pablo? 276 personas. Escúchalo bien. Personas que ninguno pereció. Entonces Pablo sigue diciendo, sino solamente pérdida de la nave. Mira, y de todo lo que llevaban en la nave. Pero Dios les iba a conservar sus vidas. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Mira lo que es tener la llenura de Dios y estar seguros de que Dios está con nosotros. ¿Cuándo estamos seguros de que verdaderamente el ángel de Dios está con nosotros? Cuando no lo contristamos. Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿Cuándo lo contristamos? Cuando cometemos o cuando obramos nuestra propia voluntad en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos y en la vanagloria de la vida. Escrito está en la carta a los Efesios, capítulo 4, versos 26 y 27. No pequéis, ni deis lugar al diablo. Mira lo que recomienda aquí el apóstol Pablo. No pequemos, apartemos de la carne todo mal. Para eso Dios nos dio un espíritu de raciocinio, nos ha dado una conciencia que nos avisa cuándo vamos a obrar mal. Mira, entonces dice Pablo, no pequéis ni deis lugar al diablo. ¿Cuándo se le da lugar al diablo? Cuando se peca.
¿Cuándo se peca? Cuando se desobedece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que el príncipe del mundo no tenía nada en él. Luego, Satanás tampoco debe de tener nada en nosotros. Ninguna insinuación, ningún pacto. Nosotros todo lo esperamos en Dios, así como Él nos ha provisto de todo, así como subsistimos por Él, así como Él nos ha sustentado. Todo lo esperamos de Dios. Lo único que tenemos que hacer, eso sí, es obedecer con fidelidad. Escrito está en la carta de Santiago capítulo 4, verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mira, ¿qué es someternos a Dios? Pues obedecerle. Cuando le obedecemos y declaramos palabras, ¿qué estamos haciendo? Resistiéndole al diablo. Cada vez que declaremos palabra en esa presión, en esa adversidad, en esa aflicción, pues estamos oponiéndonos. Mira, porque contrario a nosotros, ¿qué hace el mundo? Le obedecen al diablo y se oponen a Dios. Todo lo contrario. Luego nosotros no podemos orar como obra el mundo. Nosotros tenemos que orar conforme nos enseña Dios. Opongámonos al diablo declarándole palabra de Dios y asimismo obedezcamos a Dios. Y dice, termina aquí este verso, y huirá de vosotros, se apartará de nosotros, así como se apartó de nuestro Señor Jesucristo. Escrito está en la carta a los Hebreos capítulo 12, verso 1, 2, 4 y 5. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mira, dice aquí en los Hebreos, por tanto nosotros también, al igual que Cristo, llenos de fe y consumadores de la fe, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, personas a las que tenemos que testificarles de Dios, entonces despojémonos de todo peso, de toda carga, y despojémonos también del pecado que nos asedia, que nos acosa y nos persigue en ese convivir, en esa relación con el mundo. Puesto los ojos en Jesús y el autor y consumador de la fe. Consumador quiere decir cumplidor de la palabra, porque aún no habemos resistido hasta la muerte, hasta entregar el cuerpo, hasta someternos totalmente a Dios. Mira, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Los golpes, los castigos, a veces allí cuando nos dejamos guiar por los deseos de la carne. Las llamadas de atención allí en las presiones de la vida. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén, amén y amén.